Luego que ya tenemos las funciones, tenemos cómo se eligen, vamos a ver ahora las atribuciones específicas del congresista o del poder legislativo. Atribuciones o funciones específicas. Dar leyes o resoluciones legislativas. Todo lo que ellos dan, recordarán ustedes por el tema de acción popular y de inconstitucionalidad, que siempre lo que ellos dan tiene rango de ley, inclusive su propio reglamento. Velar por el respeto a la Constitución, como todo funcionario y miembro de la nación. Aprobar tratados. Muchas veces, cuando hay un tema de tratados, en el Congreso, el presidente de la República, entre ellos, los dos poderes, comienzan a ver quién es el culpable de la aprobación de un tratado. Puede realizarlo el Poder Ejecutivo, pero al final también lo aprueba el Legislativo, entonces es un trabajo conjunto. No solamente aprueban los tratados, sino también el presupuesto y la cuenta general de la República. Dice aprobar, no realizar, porque eso lo realiza el Poder Ejecutivo. Autorizar empréstitos, o llamados también préstamos a los bancos internacionales o entidades internacionales. Aprobar la demarcación territorial, tampoco la hace, también la hace el Ejecutivo. El tema de fronteras y descentralización. El consentimiento al ingreso de tropas extranjeras. Este es consentimiento. Y por allí, algunos dirán, ¿cuál es la diferencia entre una ley o una resolución? Y esto nos va a servir para el tema de ingreso de tropas extranjeras. Una ley tiene una vigencia mayor, tiene o puede ser reemplazada por otra ley. Una resolución es de corta duración y más que todo es en sentido de una indicación o permiso. Por ejemplo, para ingreso de tropas extranjeras, no vamos a hacer una ley de ingreso de tropas extranjeras como si siempre pudieran ingresar. Si es, por ejemplo, fiestas patrias y va a haber un desfile cívico donde van a participar algunas escoltas de diferentes países, se da entonces la resolución donde se dice, no, por el día tal a determinadas horas, esas tropas van a ingresar. Termina ese día, termina el evento y obviamente esta resolución tiene vencimiento. Luego hablamos de autorizar, no solamente empréstitos, sino la salida del presidente de la República. Si él no avisa o no cumple el tiempo pactado con el Congreso y no llama para avisar o manda alguna carta, entonces podría hasta ser vacado el presidente. Y hemos dejado una cláusula especial para hablar de la amnistía. Ellos ejercen derecho de amnistía. Y siempre hay un problema con el tema de la amnistía, con la concesión del indulto del presidente. Entonces, lo primero es que la amnistía la brinda el Congreso, no el presidente. Segundo, que la amnistía perdona pena y culpa. El indulto no, el indulto solo perdona la pena, pero la persona sigue siendo culpable. ¿Cuándo se puede realizar una amnistía? Esta amnistía es válida por pedido de un organismo internacional de derechos humanos, por buena conducta, error de Estado, en alguna condena. Casi siempre es masiva, de varias personas que obviamente se les brinda la amnistía o hasta por protección. La diferencia en el indulto y la amnistía es que la amnistía es aprobada por todo el
Parlamento, mientras que el indulto, al ser aprobado solo por el presidente, que es su gracia, entonces podemos también caer en algunas subjetividades o problemas de apoyo o de tráfico de influencias. Se podría decir que la amnistía, en otras palabras, es la extinción o eximación de la responsabilidad penal. Muy bien, luego vamos a los órganos del Congreso. El Congreso trabaja con diversos tipos de órganos que le van a permitir una mejor funcionalidad dentro del ámbito legislativo. Vamos a encontrar entonces primero el Pleno, que es el máximo órgano. El Pleno es la reunión de los 130 congresistas. Ellos se encargan de hacer los debates y aprobaciones de leyes y de todo lo que son las atribuciones. Luego tenemos la mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso más los 3 vicepresidentes. El presidente del Congreso es a su vez un órgano del Congreso también, que se conoce como la presidencia. ¿Qué hace el presidente? Manejar el debate, representar al Congreso, ceder el uso de la palabra y obviamente más que todo conservar el orden y dirigir los debates en general. Él es el que autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía cuando tienen que ingresar al Parlamento. La mesa directiva, o sea, completa el grupo del presidente más los 3 vicepresidentes, ya son los encargados más que todo de la parte administrativa y de la coordinación con el Pleno, la Comisión y el Consejo. Ellos acuerdan los funcionarios que se van a elegir en el Congreso. Pero el órgano principal es la mesa directiva más los representantes de los grupos parlamentarios. Cada partido, cuando es grande, forma un grupo parlamentario, o los partidos que tuvieron pocas personas se agrupan y forman un grupo parlamentario. La mesa directiva, unidos con el grupo parlamentario, es lo que se conoce como consejo directivo. Y el consejo directivo es un órgano de ejecución más importante a la vez que la mesa, porque es el que toma las decisiones, juntamente con los llamados portavoces de cada partido. Ellos toman acuerdos, decisiones, aprueban todo lo que se va a llevar al Pleno y acuerdan las licencias, hasta el mismo calendario del Pleno. Aparte de eso, el Congreso se apoya de comisiones. Estas comisiones se encargan de llevar los proyectos de ley al Consejo Directivo para que puedan ir al Pleno. Estas comisiones se van a dividir en 2 grupos. La comisión permanente y la comisión ordinaria. Las comisiones ordinarias son las que se relacionan con los ministerios. Por ejemplo, tenemos comisión de salud, comisión de educación, para dar proyectos de ley en función de estos ministerios. Tenemos la comisión permanente, que se instala 15 días al inicio del primer periodo de legislatura. No puede ser más del 25% de los congresistas. Está a la cabeza del presidente del Congreso y obviamente son 20 congresistas o un poquito más que lleguen al 25%, que siempre van a tener funcionalidad en los recesos parlamentarios y en los interregnos. ¿Qué es un receso parlamentario? El periodo de vacaciones que decíamos del congresista. Durante ese tiempo, ¿quién va a aprobar ciertas cosas que se necesiten en el gobierno? Ahí está la comisión permanente. ¿Y cuál es el interregno? Si cierran el Congreso, entonces no es que todos los congresistas se van, queda esta comisión trabajando. La comisión permanente, al igual que los representantes del Pleno, como la mesa directiva, van cambiándose cada año. Entonces, en ese caso, serían los que corresponden justo al interregno dado.
Y la comisión ordinaria se complementa con comisiones especiales o extraordinarias, que son, por ejemplo, la de ética parlamentaria, la de investigación, o las especiales creadas solo por momento, como la de Lavallato. Ahora, siempre tenemos un problema con las leyes en general, entonces tendríamos que hablar un poco de la función legislativa. Ya hemos hablado de las leyes, cómo se complementan con las normas, en el caso de las garantías constitucionales, pero aquí vamos a mencionar algunas diferencias entre los nombres de los diversos tipos de normas que existen. Entonces, hablamos de la Constitución Política del Perú y hablamos de la máxima ley, que se basa en los derechos humanos y en los diversos tratados internacionales. Mencionamos el concepto de leyes e ingresan dos leyes básicas, ordinarias y las leyes orgánicas. Las leyes ordinarias son las clásicas leyes que se crean para organizar la administración legislativa del Estado. Y orgánicas, más que todo, muestran las funciones y la estructura de los órganos. Es decir, lo que hacemos nosotros ahorita de analizar el poder legislativo es trabajar la ley orgánica del poder legislativo. Una resolución, ya hemos dicho que tiene una vigencia menor. En el caso de la resolución legislativa es dada por el Congreso y va a regular temas específicos o decisiones, como ya lo habíamos mencionado. Y en el caso de los decretos, tenemos decretos legislativos y decretos de urgencia. Decretos legislativos relacionados también, al igual que los de urgencia, con el Poder Ejecutivo y el Presidente. En el caso de los decretos legislativos son por permisos o autorización que brinda el Congreso, es decir, cuando piden el voto de confianza también piden la facultad de poder legislar, es decir, mediante un tiempo, imagínense, ¿no? 6 meses necesitamos hacer nosotros decretos sobre salud para agilizar más rápido la tramitación. Entonces el Congreso le brinda esa facultad al Poder Ejecutivo, pero solo mediante el tiempo que ellos han manifestado. Entonces son facultades brindadas. Y el de urgencia tiene que ver con la parte económica, donde en este caso no hablan directamente con el Congreso, pero es la gracia que tiene el presidente para poder emitir soluciones frente a los problemas económicos como la inflación. Recordemos que todos podemos hacer leyes, pero directamente lo tiene el Congreso, el presidente de la República y ciertos miembros de las instituciones públicas, que se les hace mucho más fácil para ellos la tramitación de una ley o la aceptación de su ley. Recordemos también que no se puede delegar la facultad de hacer decretos legislativos sobre reformar la Constitución, aprobar tratados internacionales, leyes orgánicas, presupuestos ni cuenta general de la República. Y si hablamos de leyes, hablamos de cómo se van dando este ejercicio de iniciativa legislativa y sabemos todo. Primero comienza en el Congreso la recepción de la oficina del proyecto cuando un ciudadano emite, luego va a la comisión respectiva, por ejemplo si es un proyecto de salud va a la comisión de salud, luego es llevada al consejo directivo para la aprobación para que vaya al pleno, luego se agenda y llega al pleno, el pleno aprueba o rechaza. Si se aprueba la ley, pasa al presidente de la República. En el caso de lo que se llama poder ejecutivo, el presidente de la República tiene 15 días para responder la aprobación de la ley, si no de lo contrario será promulgado sin la autorización de este. Si el presidente manda un cambio, se hace un cambio y luego ya se promulga, se publica en el diario El Peruano y luego de publicado en El Peruano ingresa la vigencia de la ley al día posterior o según lo que indica la misma ley.